Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de proteínas y la importancia en tu alimentación. Pero primero te muestro las vistas. Estoy en un piso 17. Bien, ¿sabías la importancia de las proteínas? Queda ahí con nubes de fondo. Bueno, te voy a explicar qué onda las proteínas y por qué son tan importantes. Las proteínas son macronutrientes. Macro quiere decir grande, nutrientes que se encuentran dentro de los alimentos y que los necesitamos para diferentes funciones vitales dentro del organismo. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, primero que nada, las proteínas en tu cuerpo forman parte de los músculos, de tus articulaciones, de la piel, del pelo, forman parte de las enzimas, las hormonas, forman parte de la inmunidad. O sea, un montón de sustancias y nutrientes dentro de tu cuerpo están formados por proteínas. Así que es fundamental que tengas un adecuado consumo de las mismas a través de los alimentos. Hay muchas patologías por las cuales se pierde proteína y también en desnutrición se ve, obviamente al no consumir proteínas, se ven un montón de problemáticas justamente porque intervienen en un montón de funciones. Sobre todo la inmunidad, cuando uno tiene muy baja cantidad, un bajo consumo de proteínas o mucha pérdida de proteínas por cualquier motivo, se ven patologías en las cuales la persona está muy vulnerable a enfermarse, tiene problemas de pelo, de piel, tiene problemas musculares, obviamente porque tiene muy poco músculo, porque está formado justamente por proteína. La proteína forma un montón de compuestos en el cuerpo, entonces cuando empieza a faltar el alimento, estamos enfermos, se nos cae el pelo, se nos rompen las uñas, tenemos problemas articulares, problemas musculares, problemas de células sanguíneas, hasta la hemoglobina es una proteína. ¿Qué pasa cuando no consumo suficiente cantidad de proteína? Pierdo músculo, y el músculo es vida, o sea, el músculo es un tejido endocrino, que quiere decir que secreta sustancias, hormonas que nos hacen bien, que nos cuidan, que protegen ante enfermedades, que protegen ante el cáncer, antitumorales, antiinflamatorias. O sea, una persona que tiene poco músculo es una persona que es mucho más vulnerable a enfermarse. Y sucede mucho en la población. Yo consulto a muchos pacientes cómo vienen con el tema de las proteínas y no comen proteínas. No comen huevos, no comen carne, comen muy poco, o son vegetarianos y no consumen suficiente cantidad de proteína. Entonces hoy vamos a hablar de cómo llegar a tus requerimientos de proteína, que es un nutriente indispensable. Bueno, la proteína está formada por diferentes aminoácidos. Los aminoácidos son como los bloques, las estructuras. O sea, imagínate un muro, bueno, el muro es la proteína y los ladrillos son los aminoácidos. Diferentes uniones de aminoácidos van a formar diferentes proteínas. La hemoglobina es una proteína, el colágeno es una proteína, la albúmina es una proteína, la actina y las fibras musculares están formadas por proteína. Entonces, cada selección de aminoácidos va a formar una proteína diferente. Bueno, cumplen todas esas funciones dentro del cuerpo, por eso es indispensable que por lo menos consumamos el mínimo de requerimiento de proteína para estar saludables y mantener las funciones vitales del cuerpo normalmente. ¿Qué pasa en el entrenamiento? Cuando nosotros consumimos las proteínas, la proteína se digiere en el estómago, ya sea vegetal o animal, y se absorben aminoácidos, no se absorben proteínas. Y los aminoácidos después el cuerpo va a elegir a dónde va a derivar esos aminoácidos para formar cierta proteína. Obviamente va a elegir prioridad para, por ejemplo, la inmunidad, que es básico para las enzimas y hormonas. Y por último va a dejar esos aminoácidos para que vos formes músculo. Pero en el entrenamiento, si vos consumís buena cantidad de proteínas, esos aminoácidos van a ir a la masa muscular para crecer, para recuperarse, para ser más fuerte, a las articulaciones para regenerarse, para tener una buena cantidad de colágeno, a tus tendones, a formar hormonas, a formar enzimas. Entonces es fundamental que vos consumas buena cantidad de proteína, no solo para mantener un estado de salud óptimo, sino que también para la recuperación en el entrenamiento. Cuando vos entrenás, por ejemplo, fuerza o musculación, lo que le pasa a la fibra muscular es como que se lastima, hay un daño, hay inflamación, pero esta inflamación es necesaria para que la fibra después crezca. Es como que yo rompo algo y después automáticamente empieza a crecer con la nutrición y el descanso.
Entonces la fibra se lastima y después crece, en el caso de que haya hipertrofia, fuerza para crecer masa muscular o mantener buena masa muscular. No es necesario crecerla, sino que mantener un buen tono muscular es suficiente para estar saludable y obviamente entrenando. Eso hace que el tejido se dañe y después vengan nuevos aminoácidos y formen una proteína más grande, porque si yo entreno y no como suficiente cantidad de proteínas, lo único que va a pasar es que mi músculo se achique cada vez más o no se recupere debidamente o que yo tenga más riesgo a lesionarme. Entonces es indispensable consumir buena cantidad de proteína para recuperar ese músculo, que crezca más fuerte, más sano y no tenga tantos dolores. El tema de la proteína para la pérdida de peso es indispensable. ¿Por qué? Porque yo en la pérdida de peso, o sea, la pérdida de grasa, que es lo que debería suceder en una pérdida de peso, porque hablamos de pérdida de peso, pero de que de músculos, de agua, de grasa. Cuando nosotros necesitamos perder grasa, es fundamental la proteína porque nos da, primero que nada, saciedad, segundo que nos ayuda a no perder el músculo, porque si comemos encima ya, que de por sí estamos haciendo un déficit, comemos poco y encima no comemos la suficiente cantidad de proteínas, podemos perder la masa muscular. Así que es fundamental que consuman buena cantidad de proteínas. ¿Qué cantidades? Las proteínas para los diferentes tipos de entrenamiento van a variar acorde a los objetivos, a la tolerancia gástrica de cada persona, porque las proteínas, por lo general, de los alimentos y de suplementación tardan mucho en digerir, generan como cierta saciedad. Eso está bueno cuando vos tenés ansiedad de picoteos o querés comer mucho, entonces eso te frena un poco porque estás como que con la panza hinchada de comida porque tarda en digerir. Entonces cualquier alimento con proteína va a hacer que, o con carbohidratos y grasas, pero con proteínas va a hacer que eso tarde en digerir y te dé la sensación de que estás lleno. Entonces es fundamental, cuando querés bajar grasa, que todas tus comidas tengan algo de proteína. Entonces, por ejemplo, para una persona que no entrena o sedentaria se recomienda por lo menos de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. O sea, si esa persona no entrena, no hace nada, pesa 70 kilos, puede consumir 70 gramos de proteína por día, distribuido en diferentes comidas. Después, si sos una persona que entrena cardio o deportes de resistencia, vas a necesitar menos proteína que una persona que entrena fuerza o hipertrofia, por ejemplo. Si entrenas cardio o resistencia, puedes llegar a consumir entre 1.2, 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal por día. Entonces ese valor lo multiplicas por tu peso corporal. Si entrenas fuerza, mucho más, necesitas mucho más porque hay mayor destrucción o la fibra muscular se lastima más. Entonces necesitas más, 1.8 a 2, 2.2 y más si estás en déficit. Si estás en déficit necesitas más proteína. ¿Cómo es el tema del peso? Esto es importante aclarar porque no va a ser lo mismo que vos multipliques ese número por 70 kilos o por 100, obviamente. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que tienen un excedente de grasa, tienen sobrepeso, vamos a suponer 30 kilos de sobrepeso. Esto no tiene nada que ver con ni la estética, ni con los números, tiene que ver con que hay mucha diferencia entre 70 y 100. Vamos a suponer que mi peso normal de siempre fue 70 y hoy en día estoy pesando 100 kilos. ¿Yo por qué no me lo voy a multiplicar esa cantidad de proteína? ¿Por 70 o por 100? O sea, obviamente tengo 30 kilos de excedente de grasa. Es una diferencia bastante amplia, no son 2-3 kilos. Entonces yo tengo que multiplicar la cantidad de proteínas por mi peso habitual, mi peso saludable dentro de, o sea, en comillas, entre comillas, mi peso saludable, porque hay un factor de 30 de diferencia, entonces no hay relación. Entonces en vez de comer 70 gramos de proteína tengo que comer 100, no. Entonces ustedes tienen que multiplicar si están excedidos en peso, en mucho peso, porque 2-3 kilos no hace la diferencia, más 2, menos 2. Pero 30 kilos hace la diferencia. Entonces ustedes tienen que multiplicar por el peso deseable, el peso saludable, el peso que tuvieron siempre, dentro del rango de normalidad. Y así varía la cantidad de proteína que uno necesita. Porque imagínate, estás en déficit, haces fuerza todos los días o 5 veces a la semana y comes 1 gramo por kilo de peso corporal por día. O sea, pesas 70, comes 70 gramos
y necesitas por lo menos 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal por día, o sea, necesitas 140 y vos comes 70, o sea, tu recuperación va a ser muy tranquila, muy baja, vas a perder fuerza, no vas a crecer muscularmente. Entonces es indispensable aprender de estos números. ¿Cómo va a ser la distribución durante tu día? Lo ideal, lo óptimo, acá no hay algo estándar. Hay que entender de que yo puedo hacer 2 comidas o 4 en el día y va a estar bien. Pero lo más óptimo que se recomienda es distribuir la cantidad de proteínas en todos los platos. ¿Por qué? Primero porque tarda mucho en digerir, entonces si yo tengo que comer 100 gramos de proteína en una comida no va a ser lo mismo que comer en 2 platos de 50 gramos, porque lo voy a tolerar mucho mejor. Entonces trata de hacer todos tus platos con proteína. En el desayuno unos par de huevos, en el almuerzo una suprema de pollo, en la merienda una proteína en polvo y a la noche un pescado, por darte un ejemplo. Entonces es más tolerable y lo distribuís mejor durante todo el día. Pero estamos hablando de un rango de 24 horas, o sea, tampoco el cuerpo es una máquina exacta que dice, bueno, si no me lo das 24 horas, perdés músculo o aumentas grasa. Es por una cuestión de digestibilidad y tolerancia alimentaria. Si yo estoy todo el día sin comer proteínas y a la noche me muero de hambre, lógicamente, y me la pasé picoteando porque no comí nada de proteína en todo el día, obviamente me va a servir distribuir la proteína en 3 o 4 platos. Y aparte por una cuestión de digestibilidad, o sea, no voy a comer 140 gramos de proteína en una cena que después no voy a poder ni dormir. Entonces, trata de distribuir los alimentos con proteína en todos tus platos. ¿Qué alimentos tienen proteína? Vamos a la fuente alimentaria. Tenemos las vegetales y las animales. Las animales son las que tienen proteína completa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir. El cuerpo puede producir algunos aminoácidos, pero no todos. Bueno, las proteínas animales tienen todos esos aminoácidos que el cuerpo no puede producir, por lo tanto se denominan completas. Ahora, las proteínas vegetales tienen proteínas incompletas, entre comillas, pero si vos juntás un cereal, una legumbre, a la que le falta un aminoácido, la otra tiene, y así vas a complementar igual la proteína, o sea, no te preocupes, a menos que comas muy poco. Después, en los alimentos animales entonces tenemos huevos, carnes, pollo, pescado, carne roja, carne blanca, lácteos. Y después, todo lo que sea proteína vegetal, tenés las legumbres, los cereales. Todos los alimentos vegetales tienen algo de aminoácidos, entonces tranquilamente puede ser una persona vegetariana que puede completar sus proteínas. Muchas veces se recomienda tomar proteína en polvo en las personas vegetarianas porque les cuesta mucho quizás llegar a la proteína con los vegetales, pero ¿por qué? Porque los vegetales, hay vegetales altos en proteínas como la soja o algunas legumbres, pero al contener tantos carbos, por ahí uno tiene que consumir muchos carbos, mucha fibra y se torna algo intolerable al sistema digestivo. Entonces sí o sí tienen que suplementar con proteína para llegar a la prote diaria. Y en veganos es un poquito más difícil todavía porque ahí ya sacas huevos y lácteos. Así que básicamente eso, una dieta variada. Si consumís carnes o alimentos de origen animal es mucho más fácil llegar, pero también con la suplementación. La suplementación es simplemente la industria lo que hace es sacar la proteína, ya sea de la leche, de las claras, de la carne o de arvejas, de legumbres o de cualquier otro alimento vegetal que contenga proteínas, y las hace un polvo. Entonces con eso uno puede cumplir la cantidad de proteína diaria que necesita. Con un scoop de proteína, ya sea animal o vegetal, vos llegas a tus requerimientos. O sea, eso es en el caso de que no consumas la cantidad de alimentos necesarios. O sea, no es un nutriente indispensable que vos sí o sí lo tenés que consumir, como la creatina, por ejemplo. La creatina es mucho más difícil de conseguir porque tenés que comer 1 kilo de carne para conseguir 5 gramos de creatina. Entonces la prote, si andás todo el día por ahí, no tenés la posibilidad de parar a comer, tomás una prote, son 25 gramos, o sea, un lujo. O tenés un requerimiento alto porque sos un deportista, o porque entrenas fuerza, o porque querés bajar de peso, o porque simplemente no llegás a la proteína con tu alimentación. Así que básicamente eso, chicos, proteína, un nutriente indispensable. Yo las veces que consumí muy poca cantidad de prote por cuestiones de desorganización en mi alimentación y estaba entrenando, la verdad que perdí músculo, perdí fuerza, perdí resistencia, tenía más celulitis, aumenté grasa. Así que la proteína, cuando empecé a cumplir con los requerimientos, hice el cálculo de lo que necesitaba, un lujo. Así que si querés ayuda con respecto a la proteína y ver cambios físicos reales y saber a cómo llegar,
pedime info, sumate a mi comunidad. Hay un montón de planes de nutrición para volumen, para déficit, vegetarianos, celíacos. La mayoría son altos en proteína. Yo te enseño a cómo consumir la prote con los alimentos porque están todos los platos armados y puedes trabajar aumentando masa muscular, bajando grasa, en una etapa de volumen, de déficit, lo que vos quieras, pero siempre con mi acompañamiento, un grupo de WhatsApp donde trabajamos 24/7 con seguimiento y asesoramiento para lo que necesites. Así que no dudes en escribirme cualquier duda que tengas, unirte a mi comunidad que voy a estar ayudándote en todo lo que necesites. Un beso grande y espero que te haya servido toda la info.